Buenas, buenas. Estamos avisando a tus seguidores. Hola. Ya se empiezan a sumar. Hola, Fabi. A ver, a ver. Yo aquí. Ay, genial. A ver, preguntas. Ah, vamos a ver si puedo. Celiaquía. Ya vamos. Celiaquía. Diabetes. Y obesidad. Vamos a ver si puedo anclar acá los temas. A ver si me deja. Bueno, espero que sí. Fabi. ¿Dónde ve? ¿Qué? No, me dejó. La luz. Todavía no te veo, Fabi. Está A ver, oscura tu parte. ¿Te ¿escuchás? escucho ahí, Fabi? Sí, te estoy escuchando. No te veo aún. A ver, como que apareció la cámara y se quedó ahí quietita. A ver, Sí, está como procesando tu imagen. Si no, le damos un poquito si de no, que tiempo. podemos. Sí, le damos tiempo y si no, bueno, te vuelvo a invitar. Dale. A ver. ¿Querés que volvamos a intentar? Dale, Dale, ahí cierro. dale, genial. No me deja. Eh, Activar comentarios, compartir no, tiki. No, a ver, vamos de vuelta con Fabi. Ahí estamos, Fabi. A ver ahora, ¿me escuchás? Sí, te escucho, no te veo. Mm, no sé qué puede ser. A ver, ahí Hola está. a todos. Cosas de la tecnología. Tal cual. Mm, A ver, yo no sé, por ahí será cuestión de me parece que es mi internet. A ver, me voy a cambiar de lugar, a ver si dale, logro genial. mejor señal. A ver, Dale, Fabi. a ver ahí. Buenas a No me ven todos. todavía, ¿no? No. No, Si todavía no no te hablo y no me veo. ven. Nada, te quieren ver, Fabi, yo también. Importante es lo que digo. Si no está. Por supuesto. A ver, che. No va, ¿eh? ¿Querés que hagamos una nueva? ¿La tercera es la vencida? Sí, no hay problema, hacemos una nueva. Sí, totalmente. A ver, bueno, buenas tardes a todos los que se están tomando. Estamos esperando a ver solucionar temas técnicos acá de la tecnología con Fabi. Así que esperemos resolverlo.
Si no será verme a mí y no verla a Fabi, no, yo quiero verla. Bueno, a ver, vamos a ver si esta vez Fabi aparece. Vamos, Fabi, vamos, que esta es la vencida. Hola Oh, Fabi, ahora sí. hola. Ah, ¿cómo estás? Bien, Andrés, ¿vos? Ay, bueno, ahora sí, bien, bien. Acá abrigada porque tengo frío, pero bien. Está frío, pero que me estoy Ay, acomodando genial, para mejor luz. sí. Ahí está. Buenísimo, Fabi. Bueno, ahora sí, ya te veo, sí, ahora sí. Ahora podemos comenzar. Hola, a todos los que se van sumando. Flavia, Flavia. sí. Tenemos público Ahora te veo. internacional, Andrés. Ay, no te puedo creer, ¿en serio? Yo veo, tenemos de Centenario, de Neuquén. ¡Ah! ¡Qué bueno! Genial, buenísimo, me encanta. Sí, sí, que se sumen todos, todos, todos. Sí, tal Bueno, cual. ¿cómo andás, Fabi? Que Bien, desde la charla de mayo no hablamos. exactamente, exactamente, con esto de la cuarentena, Sí, pero bueno, ¿todo bien? todo bien, por suerte, Buenísimo. sí. Bueno, me alegro un montonazo. Bueno, vamos a Sí, presentar la conversación del día de hoy. Vamos a retomar un poco, bueno, nosotros medio que nos estuvimos poniendo al día previo. Eh, Vamos a retomar la temática de celiaquía. Muchos han seguido consultando por la celiaquía relacionada con otras enfermedades autoinmunes. Así que, bueno, la idea es seguir hablando de este tema que cada vez hay más personas con celiaquía. Así que está buenísimo poder brindar información y nada, a que poder ayudar al que se pueda con esta información, ¿no? Así sí, que bueno, aquí estamos con Fabi, Fabián Echeverría, nutricionista. Yo sé que la mayoría de los que están hoy conectados la conocen. Así que un placer, Fabi. Bueno, celiaquía, de bueno. tema que conocemos hace bastante ya. Ujú. Contanos un poco de qué se trata la celiaquía, cuáles son los síntomas, un poco, empecemos por Bueno, ahí. para entrar en tema. Bueno, la Exacto, precalentando. tal cual. La celiaquía se define hoy como un trastorno relacionado con el sistema, una enfermedad autoinmune, es una alteración en la cual participa el sistema inmune, se define como una Sí, enfermedad sistémica porque afecta a todo el cuerpo en realidad, porque al estar alterada la digestión y absorción de nutrientes, eso tal cual. impacta en muchos órganos del cuerpo. Lo que Sí, sucede es que las personas celíacas tienen una predisposición genética, tienen un gen que las predispone a, en algún momento de su vida, empezar a tener síntomas porque el sistema inmune empieza a reconocer el gluten, que es una fracción proteica de 4 cereales, el trigo, avena, cebada y centeno, lo reconoce como un agresor, como un extraño. Entonces se genera toda una reacción, digamos, ante la presencia de gluten en el intestino, una reacción del sistema inmune, del sistema de defensa, y se produce sí, toda una alteración a nivel de las células intestinales, de las vellosidades, y el intestino pierde su capacidad de digestión y de absorción. Entonces, esa mala absorción de proteínas, vitaminas, minerales, calorías en general, va tal provocando cual. diferentes síntomas y problemas en el cuerpo. Eh, Totalmente. Aparte el gluten pasa directo al torrente sanguíneo y ahí es donde nada, comienza toda esta reacción del cuerpo y de las personas a sentirse mal con los distintos síntomas.
se altera la estructura, digamos, de la célula intestinal y el gluten pasa a un lugar donde no debería pasar y tal esa cual. presencia del gluten es la que genera, digamos, toda esta alteración a nivel del intestino. Sí, Los síntomas pueden aparecer en cualquier momento de la vida, algunas personas los síntomas los tienen apenas empiezan a consumir gluten, los niños, y en otras personas aparece más tarde, puede aparecer en la infancia más tardía, digamos, puede aparecer en sí, la adolescencia, puede aparecer en la edad adulta o puede aparecer en personas de mayor edad. Sin embargo, cuando sí, uno charla, digamos, con personas diagnosticadas de adultos o de más grandes y empezamos a charlar un poco, ahí vemos que hubo síntomas en algún momento. totalmente. Síntomas por ahí muy inespecíficos o síntomas que por ahí Sí. se asocian a otras cosas o que no fueron lo suficientemente intensos como para que ameriten una consulta o un estudio un poco más exhaustivo. De todas maneras, Totalmente. es importante decir que en estos últimos años se avanzó mucho en el conocimiento de las características de la enfermedad, de la multiplicidad, digamos, de síntomas que pueden aparecer o las formas en las que se puede presentar. Entonces, hace muchos años, quizás, qué sé yo, en una persona con infertilidad, abortos a repetición o un problema con de osteoporosis, por ejemplo, no se estudiaba a ver si esa persona era celíaca. Tal Entonces, cual, sí, se confundía mucho con otras, nada, me pasó también en pasar algo parecido, eso de confundirlo con otras enfermedades y tardar un montón de tiempo, un montón de años hasta que se dio en la tecla. Sí, sí, totalmente. Ahora hay como una mirada más aguda, más en el momento se tiene en cuenta de parte de los médicos. claro, tal cual, porque bueno, ya conociéndola más, digamos, a la celíaca y en las formas en las que se presenta, Tal bueno, cual. se la piensa más y por eso también hoy se la está diagnosticando más. No es que haya más celíacos, es No. que eh, las personas, digamos, que ya tienen la predisposición genética, ya la tienen, y al saberse más de la enfermedad, bueno, se la busca más y por ende se la encuentra más. Gracias a Dios, Y ¿no? aparte, sí, no, y aparte el tema de los análisis, Ujú. mejoró mucho Sí, el sistema de análisis, sí, no la es lo mismo hace sensibilidad de los análisis, de los anticuerpos. totalmente, Muchos años se empezaba, algunos, digamos, deben haber sido diagnosticados con los antigliadina, que hoy ya prácticamente no se usan, hoy ya se usan otros, que son los antitransglutaminasa y los antiendomicio, que son mucho más específicos y sensibles. Así que sí, todas sí, estas cosas han contribuido a llegar antes al diagnóstico en general. ni hablar. Y bueno, y a un poco esto que vos venías comentando, el tema de que cómo afecta, ¿no? A todo el organismo, todo en su funcionamiento, que por eso es que es tan importante algo que siempre hablamos en las reuniones, el hecho de cuidar mucho la alimentación, no salirse de la dieta, porque no nos damos cuenta y el gluten sigue estando en el cuerpo y ese poco gluten que puede ingresar comienza a dañar nuevamente el intestino, o si se estaba mejorando, se estaba sanando, vuelve un poco para atrás. Y eso no solo afecta al intestino, no solo son las diarreas, no solo son las descomposturas, sino también otras, otras cuestiones que pueden ir surgiendo u otras enfermedades también, ¿no, Fabi? Sí, Asociadas a esta autoinmune. sí, sí, porque bueno, como decíamos, en la aparición, en el desarrollo de esta patología, digamos, participa el sistema Sí, inmune y también pueden estar asociadas otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo tiroiditis, artritis reumatoidea, hepatitis autoinmune, enfermedades de alopecia, bueno, sí,
diabetes tipo 1 también se comparte ahí un poco la predisposición genética, entonces Ujú. sí, puede, una vez que aparece o se diagnostica la enfermedad celíaca, también puede ser que aparezcan algunas otras enfermedades autoinmunes. Em, Sí, Fabi, y bueno, ahora en este, si bien como vos decías, ahora hay como más diagnósticos de celiaquía, por esto de que hay mejor análisis, hay mejor atención, o sea, se pone más el ojo, se tiene en cuenta más la sí, posibilidad de una celiaquía. También se ha dado mucho el tema de asociar asociada a la celiaquía que surja una diabetes. Conozco varias personas con celiaquía que también tienen asociada la diabetes. Esto es, o sea, no se da siempre, es como digamos, ¿cómo sería, por qué se daría en ese caso también una diabetes asociada? ¿También tiene que ver con una predisposición genética? sí, la enfermedad celíaca y la diabetes tipo 1, perdón, estoy acomodando luz y Está eso. bien, no hay problema. Esto es en vivo. La diabetes tipo 1 em, comparten un poco la genética. Entonces es habitual, la diabetes tipo 1 es la que requiere insulina para su tratamiento y es en general la que aparece en los niños o en los jóvenes. Entonces, Ah, bien, en general, aparece primero la diabetes tipo 1. Entonces, cuando un niño es diabético, se le tiene que periódicamente hacer los análisis de detección para ver si no tiene también asociada la enfermedad celíaca. Así que esta sí es la asociación, tiene que ver con una cuestión genética. bien. Bueno, y en el tema de la alimentación, bueno, ya sabemos que cuando se tiene una celiaquía, los cuidados en la alimentación es comer sin trigo, avena, cebada y centeno. Es Ujú. decir, consumir alimentos libres de gluten. La mayoría, por ejemplo, en el caso de las harinas, que es donde hay mayor contenido de gluten porque es lo que está más al alcance de todo el mundo, el tema del pan, de las pastas. Tenemos harinas, diferentes tipos de harinas, eh, como la de arroz, la fécula de maíz, la fécula de mandioca. Por supuesto que están todas las frutas, las verduras, los cereales, las legumbres. En el caso de la diabetes, porque siempre surgen dudas y es como que a veces uno, y por ahí en conversaciones que creo que yo también te he consultado, Mm. qué alimentos son los que una persona con diabetes y además siendo celíaco debería cuidarse de consumir? En realidad, bueno, hoy en día las recomendaciones de la alimentación para las personas que tienen diabetes no son muy diferentes de las que hacemos a la población en general para recomendar una alimentación saludable. Hoy las personas con Bien, diabetes no tienen prohibidas, por ejemplo, eh, las harinas o los derivados de las harinas, las pastas, digamos, todo ese grupo de alimentos. Las tienen claro, incluidas dentro de su plan de alimentación, pero en una cierta proporción, distribuidas en una cierta cantidad, por supuesto, como todos, digamos, porque también hoy claro, en día, digamos, lo que estamos viendo es un aumento en general en toda la población, ¿no? De la otra sí, diabetes, digamos, de la diabetes tipo 2 o de la que no requiere insulina. Y esto bien, está muy asociado también a la obesidad, que también es una enfermedad que está haciendo pandemia hoy en día también. sí, totalmente, sí, Hay como un aumento en estos últimos años de la prevalencia de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, que está sí, directamente relacionado con la alimentación. Y muchas veces lo que vemos es que las personas celíacas, una vez que tienen el diagnóstico y empiezan su tratamiento, lo que les pasa a veces es que aumentan mucho de peso. sí, Y esto
está, yo creo que determinado por dos cuestiones. Primero porque una persona que venía con una enfermedad celíaca sin diagnosticar, lógicamente estaba con una mala absorción de nutrientes. Entonces, Sí, al empezar el tratamiento y mejorarse su intestino, la absorción de nutrientes mejora. Y de también, todo. también lo que ocurre es que es como que cuando a una persona le dicen que es celíaca, es como que dice, lo Sí, primero que se viene a la mente es, ¿y ahora qué sí, voy a comer? tal Como cual. si todo girara en torno a el pan, las galletitas, lo que la persona piensa que no va a poder seguir comiendo. Y en realidad sí Totalmente. lo va a poder seguir comiendo. Simplemente lo que cambia es la harina con la cual se va a elaborar ese pan, esa pasta, esas galletitas, esa torta, digamos. Sí. El tema es que hoy en día la alimentación, porque bueno, de alguna manera fue lo que se recibió antes como sugerencia de alimentación saludable, si vamos un poco a la historia, en la antigua pirámide de los alimentos, en la base teníamos los cereales, derivados, y no se Totalmente. mucho a las legumbres, como que la base eran los panes, las harinas, los cereales, las pastas, y en el escalón de arriba venían las frutas, las verduras. Bueno, Sí. eso generó o nos condujo, digamos, a la actual epidemia o pandemia de obesidad, de diabetes. Totalmente. Entonces, en función un poco de eso, fue que a medida que se fueron actualizando las recomendaciones nutricionales y en función de lo que estábamos viendo, que estaba pasando con la población, que cada vez había más personas obesas y con Sí, diabetes y con enfermedades cardiovasculares y con cáncer que se asocia también a hábitos de alimentación, sí. bueno, se fueron modificando, se fueron revisando las guías alimentarias y hoy en día en la mayoría de las guías de alimentación del mundo, el principal grupo de alimentos que aparece es las verduras y las frutas. Vamos a mirar, Genial. claro, vamos a mirar, vamos a ver si lo logramos. A ver, Ah, no te puedo creer. A a ver. ver. No, es que es tremendo esto. Igual este tema, ¿no? De las harinas, que las personas, eh, a ver, ahí está genial. Ah, perfecto. Estas son las guías alimentarias para la población argentina, ¿sí? Claro. Es un círculo Están, que representaría un plato, pero que de alguna manera también nos da la idea de las proporciones. Entonces, en este plato vemos que el 50% es verduras y frutas, ¿sí? ujú, totalmente. Esta proporción no tan grande, presente pero no tan grande, es para legumbres, legumbres en primer lugar, cereales, Sí, papa, pan y pasta, y enfocándose a lo integral. tal Después cual. vienen la leche, yogur y quesos, el agua y Las el carnes, las carnes y huevos como fuente de proteína, sí. aceite, frutas secas y semillas, y en opcional dulces y grasas, Y ¿sí? en rojo. Y en rojo, tal cual, frutas y Lo que verduras en pasa, verde, en no, está amarillo, espectacular. cereales y legumbres, en verde, Totalmente. o sea, orientándose más a lo descremado. Sí. Después, bueno, hay un rosadito que no sabemos qué querrá decir, en Un intermedio, amor. naranja, como, sí, bueno, pero ni muy, muy, ni tan, tan, Tal los cual. fuentes de aceites, digamos, Sí, y grasas, las grasas que llamamos de sí, buena calidad, tal y sí, cual. y opcional, dulces, grasas, golosinas y todo eso. Ni hablar. Lo que pasa, Fabi, es que hay una combinación atómica, yo creo, Sí, de un poco la velocidad social, digamos, la velocidad con la que se vive diariamente, el ajetreo que te, como que te demanda
justamente al tener poco tiempo para preparar tu alimento en la casa, es como que Sí. recurrís a lo del súper. Lo del Ujú, súper está lleno de grasa, lleno de azúcar, lleno de sal, ni hablemos de los conservantes. Y ujú. toda esa, no solo el azúcar, lo que pasa es que muchos mm, no se sabe normalmente, pero las harinas en general, cuando nuestro cuerpo lo metaboliza, se transforman en azúcar dentro de nuestro cuerpo y Sí. ese azúcar, nada, sube nuestro índice glucémico, afecta a los niveles de grasas en el cuerpo, es como una energía que queda ahí dando vuelta y que el cuerpo no sabe qué hace con eso. El azúcar, el tema es que el azúcar y los hidratos de carbono en general no son Sí, nutrientes esenciales. tal Nosotros en cual. la alimentación hay nutrientes que llamamos esenciales, que esto quiere decir que sí o sí los tenemos que incorporar con la alimentación porque el cuerpo por sí mismo no los puede fabricar. Estos nutrientes esenciales son las proteínas, algunas Sí. proteínas, vitaminas y minerales y ácidos grasos esenciales. Las Ujú. proteínas, bueno, las podemos obtener si uno come carne en las carnes, en el huevo es el que tiene las proteínas de mejor calidad, Sí, consumimos lácteos en los lácteos, las legumbres tienen muy buen aporte de proteínas también. Eh, sí. entonces, esos alimentos son los que consideramos fuentes de proteínas que tienen que estar a diario en la alimentación. Si uno elige no comer carnes, puede reemplazarlo con huevo, con la proteína de las legumbres, si consume lácteos. Sí. Si no consume lácteos ni carnes, bueno, hay que focalizar más en las legumbres, en el huevo, bueno, de acuerdo a si es que uno hace una Hay elección. cereales también muy buenos, ¿viste, Cereales Fabi? también, exactamente, la El quinoa, mijo, la quinoa. que tiene proteínas completas. Sí, Entre los cereales y las legumbres pasa esto. Las legumbres hay algunos aminoácidos, digamos, algunas proteínas que no sí, tienen, y los cereales hay algunas tal cual. proteínas que no tienen, pero entre sí Se se complementan. complementan. Entonces, el que le falta Sí. al cereal lo tiene la legumbre, el que le falta a la legumbre lo tiene el Ni cereal. hablar. Entonces, lo ideal es combinar legumbres con cereales y ahí nos Sí. aseguramos de que consumimos todas las proteínas que necesitamos. Bueno, Después, eso que vos decís, sí, perdón, Fabi, pero sí, es sí, que eso que vos decís es fundamental, sobre todo las personas que dicen, bueno, que optan por una dieta sin carnes o sin lácteos, mm, para tener una buena alimentación, porque sí, lo que por ahí siempre uno escucha comúnmente es, bueno, como saludable y dejo esto, saco esto, pero bien, ¿cómo realmente equilibras tu alimentación? ¿Cómo claro. haces? Porque ser saludable significa que consumas todos los nutrientes que va a necesitar tu cuerpo para funcionar correctamente. No se trata solamente de sacar por sacar y después no ver de qué manera lo volvés a incorporar con un alimento que sea más afín a tu gusto, a tu interés. Hay muchas personas que dicen, bueno, no, yo me hago vegetariana, pero esa alimentación Ujú. vegetariana no necesariamente es saludable, porque muchas veces vemos que está como muy cargada de hidratos de carbono y que a veces falta un Sí, poco de proteínas o las vitaminas, los minerales, entonces es muy importante eh, asesorarse, digamos, consultar y ver bien, digamos, bueno, dónde uno encuentra los nutrientes que necesita. Y después, bueno, estábamos con las proteínas y después decíamos que sí, los otros nutrientes esenciales son vitaminas y minerales. Que sí, las vitaminas están como bastante distribuidas en muchos grupos de alimentos, pero bueno, sobre todo están en las verduras y en las frutas, en las sí, semillas, en los aceites, en los cereales integrales. Entonces, es importante también que la alimentación sea variada. Nosotros teniendo totalmente. una alimentación variada, nos aseguramos que la alimentación sea completa. Completa quiere decir que tiene todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Lo mismo con los minerales, digamos, los minerales son el calcio, el hierro, el fósforo, el magnesio, el manganeso, el cobre.
O los minerales también están ampliamente distribuidos, algunos Sí. tienen las verduras y las frutas, otros tienen las legumbres, los cereales integrales, Hay em, algunas semillas también. las semillas, tal cual, las semillas Sí, son un alimento muy rico en nutrientes porque pensemos que la semilla es lo que después da origen a una planta, una legumbre, totalmente. entonces como que tienen mucha riqueza de nutrientes y nosotros los podemos incorporar a nuestra alimentación y aprovechar toda esa riqueza de nutrientes. Sí, Después, bueno, totalmente. respecto a los cereales, lo que también es importante decir es que en general los cereales son, dentro de los que están incluidos en la alimentación libre de gluten, el arroz, el maíz, el sorgo, el mijo, la quinoa, el trigo sarraceno, no sé si me estoy olvidando de alguno, creo que no. Y En, en bueno, general, de los que conozco y consumo, creo que están todos ahí. después están las Sí, harinas derivadas, digamos, de esos cereales, sí, que son los que usamos tal en la cual. panificación, pero siempre la recomendación es preferir los cereales que sean integrales, el arroz Sí, integral mejor, bueno, los otros en general son integrales, son con su cascarita y eso, pero en los sí, cereales integrales nosotros tenemos todos los nutrientes que a veces están como muy ahí pegados a la cascarita y que cuando le sacan la cascarita al arroz, por ejemplo, le sacan mucha riqueza de nutrientes. Entonces nosotros en el arroz sí, integral, que puede ser yamaní, a mí es el que más me gusta, sí, o puede ser alguna sí, otra variedad, tenemos, digamos, más nutrientes y tenemos fibra también. Que la tal fibra cual. también es un componente importante de la alimentación porque ayuda a mejorar, digamos, todo lo que es el tránsito intestinal, la evacuación intestinal, las semillas Sí, también tienen aparte. mucha fibra. Sí, aparte esto de que ahora se habla mucho del tema de la población de bacterias que tenemos en el intestino y cómo, eh, nada, nuestro intestino es el que trabaja mucho en pos de nuestro sistema inmunológico y por eso que es tan importante nutrirlo con fibra. Sí, Pareciera un capricho o pareciera como, no, comamos fibra porque va a ser mejor al baño. No es tan solo eso, no, sino que aporta un montón a la salud de nuestro intestino. a la No famosa decimos que flora todo, intestinal. exacto, no, no estamos diciendo, porque por ahí se van a lo, sí, por ahí también está el otro extremo del que diariamente todo el tiempo consume mucha, mucha fibra, muchas, muchas semillas. Hablamos de un equilibrio para que nuestro intestino funcione correctamente. Exactamente, exactamente. Pero bueno, es importante estar atento y poder balancear y equilibrar bien la alimentación, porque lo que muchas veces pasa, digamos, volviendo un poco Sí, al motivo de esto, es que las personas focalizan mucho la alimentación en los panificados, en el pan, en las sí, galletitas, en las pastas, y se olvidan de la importancia de incluir los otros nutrientes. Entonces, sí, a ver, el tema de resolver un pan, una galletita, quizás puede ser, bueno, una de las cosas que comemos en un desayuno o en una merienda, pero después en un almuerzo y en una cena no necesariamente tiene que haber pan, galletitas o pasta. Siempre ni tenemos que hablar. que hayan verduras, en una de las dos comidas carne o huevo, o hacemos alguna preparación con legumbres. Entonces, no es que hay que Sí, enfocarse tanto en el grupo de los panes o los panificados, porque en realidad sí, no son los grupos más ricos en nutrientes, digamos. Hay que enfocarse totalmente. a los otros alimentos y darle mucha presencia en la alimentación a las verduras y a las frutas. Sí, totalmente. Aparte se pueden hacer platos riquísimos. Por ahí el que no consume carne, por ejemplo, pero con legumbres y muchas verduras y Sí, acompañando con buenos cereales, se sí, hacen unos guisos increíbles y ahora que estamos en la época de frío que hay que sí, aprovechar. tal cual. Fabi, y en cuanto a acompañar, porque uno piensa siempre, bueno, el tema de la comida. Yo siempre acompaño con verdura verde cruda. Es como Sí, que me encanta que siempre haya.
Sí. ¿Es cierto el tema del aporte de enzimas para la digestión también? Sí, sí, sí. No sé si tanto, a ver, las enzimas para la digestión las tenemos nosotros en nuestro intestino, Sí, digamos. Nosotros por ahí, más que nada, hacemos hincapié en la importancia de alimentos crudos, digamos, de frutas y de verduras crudas, para mantener su contenido de vitaminas, sobre todo, que muchas veces con el proceso de cocción se pierden, digamos, con el sí, calor o con el proceso de hervido o de cocción, las vitaminas sí, pasan totalmente. medio de cocción. Entonces decimos, por lo menos una de las porciones de verduras del día, sí o sí, tiene que ser cruda. Y bueno, y las frutas en general uno las consume crudas, digamos, una o dos frutas las consumimos crudas. Pero a ver, las enzimas, digamos, las tiene el intestino, digamos, y las tenemos nosotros internamente. Si, Sí, si nuestro intestino está sano, digamos, está recuperado, ¿no? Entonces también por eso es importante mantener el tratamiento, hacerlo bien, adherir a la dieta sin gluten, porque eso nos asegura totalmente. que las células intestinales van a poder digerir y absorber todo lo que nosotros comemos. Ni hablar, totalmente, Fabi. Ujú. Eh, bueno, esto un poco, ¿sabes qué? Hablando de todo el sistema digestivo, un día llegó una consulta de una señora que dice que ella hace la dieta. Sí, Sin embargo, siente que cada vez le hacen más, le caen mal los alimentos, que ella siente como que el hígado no, como que tiene temas con el hígado, que sí. ella supuestamente lleva bien la dieta libre de gluten, pero Ujú. que ha tenido que, como que ha ido sacando alimentos porque nota que come, no sé, no me fue muy específica, Sí, pero que le van cayendo cada vez más mal las cosas y que por ahí tiene que comer todo muy, muy cocido y no puede consumir mucho crudo. sí. Puede ser que también producto del daño de años, digamos, el daño intestinal y de años de recibir tarde un diagnóstico, el hígado se vea tan afectado por la celiaquía, Fabi. ¿Puede ser? Em, la celiaquía puede convivir con gastritis, puede convivir con Sí, enfermedades hepáticas o con alteraciones del hígado, y sí, puede convivir con otras alteraciones intestinales como el colon irritable. Entonces, bueno, hay que estudiar, digamos, y ver bien cuáles son, digamos, las otras, por ahí las otras alteraciones que puede tener. También es importante tener en cuenta, a veces lo que pasa eh, es que cuando recién se hace el diagnóstico de celiaquía, se asume, digamos, que el intestino no está bien, está dañado. Quizás aunque la persona no tenga muchos síntomas intestinales. A veces la persona no tiene síntomas intestinales, tiene una sí, anemia o una osteoporosis, y por ahí lo intestinal no está tan, no le genera tanta molestia. Pero hay que tener en cuenta que cuando se inicia el tratamiento, el intestino está dañado. Entonces es muy probable que el intestino por ahí tenga algunas dificultades para procesar algunos alimentos. Los alimentos crudos, digamos, los que tienen mucha fibra, son los que al intestino le dan como más trabajo, lo hacen trabajar más. sí, Entonces, sí, es probable que esa persona por ahí necesite una adaptación especial a su necesidad y a su posibilidad de digestión, y sí, ir adaptando su plan de alimentación y después ir viendo si de a poco, en general lo que vemos es que a medida que uno va adaptando y haciendo después una progresión de a poco hacia alimentos, con primero se pone todo como muy digerible, digamos, ¿no? Y después de a sí, poquito se le va como aumentando la dificultad al intestino, para ver si puede ir procesando, digamos, como ir complejizando un poco su posibilidad de digestión. Y bueno, y se va viendo. sí.
Y a veces, bueno, hay cosas que la persona no puede digerir bien y bueno, si hay cosas, por ejemplo, la lechuga no sé por qué, pero es algo que eh, suele generar bastante dificultad. Pero bueno, hay que ir viendo, digamos, Sí, y cada sí, persona, ni digamos, hablar. es particular Es un y mundo. hay que ir Es adaptando, que digamos. sí. Acá Bueno, Lili te pregunta, ¿de qué manera se puede sí, sanar el intestino? Bueno, en el caso de la enfermedad celíaca, el intestino se recupera evitando el gluten en la alimentación. sí, Este, Cuando uno deja de consumir gluten, si es celíaco, el intestino, al no estar en presencia de gluten o en contacto con gluten, esa reacción inflamatoria que alteraba toda su estructura deja de suceder, sí. entonces el intestino se va recuperando y vuelve a tener su plena capacidad de digestión y absorción. Pero como vos dijiste, cada persona lleva un tiempo, o sea, no Sí, todos se recuperan al mismo tiempo y depende del daño. Yo, por sí. ejemplo, tuve una recuperación rápida a pesar de el daño que tenía. Con Ujú, decirte que yo ahora como lechuga y no me hace nada. Me dijiste lechuga y es como que me acordé. claro, Pero la, depende de cada uno, depende de sí, cada cuerpo, de cómo responda. Acá hay otra. Yo te sí, la a ver, leo, Fabi. Dice, ¿es sí. normal en la celiaquía ir de cuerpo inmediatamente después de comer? ¿Cuáles son los alimentos que pueden ser, que se tardan más en digerir y para alguien que hace actividad física? Bueno, pero en general los que más se tardan en digerir son las carnes, ¿no, Fabi? Que Sí, son las más eh, difíciles de digestión. llevan más tiempo de digestión. Ujú. A ver, no necesariamente por la celiaquía uno apenas come, va al baño. Eso depende del funcionamiento de cada intestino. A ver, es Tal habitual cual. que cuando uno come, el intestino es todo como un gran tubo, digamos, que Ujú. va cambiando un poco su forma, pero en realidad el intestino es un tubo que empieza en la boca, es el esófago, después viene el estómago, después el intestino, voy haciendo así movimientos. Sí, El intestino, porque hace todo así. porque hace todo así el intestino. Pero es Sí. todo, digamos, un gran tubo, digamos, que va cambiando un poco su morfología, su estructura y su función, pero es todo un tubo en continuo y cuando uno empieza a comer, comienza lo que se llama el peristaltismo o el movimiento de la musculatura que va haciendo, digamos, como un movimiento ondulatorio, Sí, que es lo que permite que el alimento vaya progresando a lo largo de todo el tal intestino, cual. tubo digestivo, hasta que complete, digamos, todo su proceso, ¿no? Algo se va a Sí. absorber y lo que no se absorbe se elimina. Entonces, es frecuente que después que uno come, al desencadenarse, digamos, todo el proceso de alimentarse, se Sí. desencadena todo el proceso de movimiento peristáltico, digamos, del movimiento intestinal, y eso, digamos, llega hasta la última porción del intestino y eso hace que se estimule la evacuación, pero no es que lo que comiste en ese momento es lo que evacuás, lo que comiste No, no, en no, ese momento, pero ya en tal la cual. porción del intestino hay algo que se comió antes y entonces el Sí. comer estimula el peristaltismo y hace que eso que ya está en la última porción sea evacuado, ¿sí? Sí, porque Entonces, más o menos el tiempo de digestión es como de 2 horas entre que de la boca pasa al estómago y todo el proceso. O sea, el alimento que acabo de ingerir no sale automáticamente de nuestro cuerpo. es más de 2 horas, es más de 6 horas, te diría, porque vos pensás que en el estómago en general tarda 1 hora, después tiene 1 hora o 2 según lo que comimos, después tiene que hacer Claro, toda la progresión y vos es calculás que el verdad. intestino tiene 6 metros de largo, más después el intestino Sí. grueso que da toda la vuelta. No, tarda como en hacer toda la vuelta, depende, ¿no?, de cada intestino, pero tarda más. Sí, Pero lo que sí puede sí. pasar es que cuando uno come se estimula el peristaltismo y lo que ya está, digamos, en el último tramo del intestino, eso es lo que uno va y evacúa, no es lo que comí en ese momento.
Ni hablar. Aparte, hay personas que con celiaquía, al contrario, en lugar de tener diarreas, no pueden ir evacuar correctamente, o sea, les cuesta un montón. Hay muchas Por eso, personas que tienen, sí, más bien tendencia a la constipación. sí, Es así, así que, sí. sí. Este, Y, y después, y una cosa que pasa también en la celiaquía es, ahora ya no tanto, pero antes, las harinas base de los panificados y eso, digamos que era en general el almidón de maíz, la harina de arroz y la fécula de mandioca, son harinas que tienen muy poca fibra, son prácticamente sí, almidones. Ahora son con la, harinas blancas, son digamos la harinas verdad, o blancas. sea, ¿no? Entonces, Sí, ahora con la incorporación de las semillas, del trigo sarraceno que tiene más contenido de fibra, que uno también ahora, por ejemplo, puede conseguir la harina de lentejas o que puede conseguir sí, harina de arroz integral, bueno, eso ya hace que sí, panificados o las elaboraciones tengan un poco sí, más de fibra, más la incorporación de semillas. Por eso es tan sí, importante complementar siempre con verduras o con sí, cereales integrales. ni hablar. Sí, aparte hay tantas harinas fuera de las blancas, estamos tan mal acostumbrados al consumo de harina blanca que es como que si el pan no es blanco, no va a ser rico. Y la Sí, verdad que se logran unos panificados increíbles con harina de sarraceno. Yo ahora estoy usando mucho la harina de garbanzo para armar prepisas, pisetas. Queda sí, fabuloso, tiene un sabor increíble y aparte no necesitas, que por ahí muchos les cuesta el tema de los lácteos, no necesitas agregarle lácteos ni huevos y es un muy buen alimento, o sea, sí, estás incorporando nutrientes, proteínas, un montón de cosas que sí, por ahí la harina blanca sola no te lo va a aportar. tiene, no, no, Fabi, así es, aquí tenemos unas preguntas más. sí. Y bien, dice, cuando te dicen sos alérgico al gluten, ¿quiere Sí, decir que sos celíaco? Un poco de esto habíamos hablado con Flavia, ¿te acordás? está bien. Sí, no, la alergia al gluten o al trigo, también hay alergia al trigo, Sí, tiene, digamos, como un mecanismo diferente en el cuerpo, digamos. También se altera la estructura un poco intestinal y se produce, digamos, una reacción ante el consumo de ese alimento. Pero, y en la práctica, digamos, el tratamiento es el mismo. La sí, diferencia es que, por ejemplo, cuando a esa persona la estudian, no necesariamente o probablemente no tenga los anticuerpos elevados, digamos, hay otro tipo de reacciones en el cuerpo, sí, pero bueno, en la práctica el tratamiento sí es evitar el gluten. Si una persona sí, es sí, alérgica al trigo, tiene que evitar el trigo nomás. Y puede comer totalmente. avena, y puede comer centeno, y puede comer cebada. Si es Sí, alérgica, si es al trigo, es solo el trigo. Entonces tendría tal que ser cual. no tan restrictiva en la alimentación, pero bueno, sí el trigo tendría que evitar. Ni hablar. Sí. Fabi, y acá dice, bueno, yo también me sentí que me sensibilicé a cosas que antes no me hacían mal al Sí, comenzar la dieta sin TAC, como el vino y los lácteos. Y sí, qué problema. dice, es normal. ¿Eh? Qué problema. Sí, la verdad, no, pero es que yo me acuerdo mucho en mi caso, yo tenía tan delicado mi sistema digestivo que todo Sí, lo que era o sea, irritaba más mi digestión y lo sí, tuve que dejar un tiempo, como sí. el café, vino, o sea, yo alcohol es muy raro que tome y inclusive hoy en día que ya perfecta, y bueno, el tema de los lácteos también. Sí, los lácteos suelen ser alimentos difíciles de digerir, de procesar. Muchas veces, en general, lo que provoca más intolerancias es la lactosa, la parte del azúcar, digamos, de los lácteos, y Sí, produce, digamos, intolerancia frecuentemente. Y después, bueno, con respecto al vino, no hay que olvidarse que el alcohol es un tóxico eh, para el cuerpo.
más allá de que uno lo sí, tenga un poco incorporado, digamos, en la alimentación habitual, pero bueno, tenemos que decir la verdad, el alcohol es tóxico. Entonces, si el sí, hígado por ahí está un poco sensible, o está inflamado, o el intestino o el estómago está sensible, es muy probable que el alcohol no se tolere bien, puede haber, bueno, una intolerancia a los lácteos, que habrá que ver si eso es transitorio, si es por ese momento y quizás en la medida que el intestino se vaya recuperando y vaya recuperando sus posibilidades digestivas, quizás sí, esos productos, digamos, vuelvan a poder incorporarse, quizás en poca cantidad, quizás sí. ocasionalmente. Es un poco de ir escuchando tu cuerpo, Exactamente, porque exact, es también tener paciencia al proceso y escuchar cada vez que, nada, el tema de una alimentación saludable parte de la base de escuchar, de estar atentos a lo que consumimos, cómo elegimos el alimento, qué a la hora de sentarme a comer, cómo me siento a comer, o sea, son un montón de cosas que sí. vienen, acompañan a la buena alimentación. ¿Sabes Ujú. qué? Me dicen por la cucaracha que nos deben de quedar como 7 minutos más o menos, Fabi. A nosotros nos encanta hablar. Nos Nada. quedó ahí un tema, por lo menos los principales que nos habían quedado pendientes de la Sí, vez anterior, sí, creo que los comentamos. Después, bueno, acá sí, igual pregunta que nos hacían que si hay de alimentos la que proteína. digerir, bueno, las proteínas, las carnes en general tardan más en digerirse, pero Sí, bueno, también sí. depende mucho de cada uno. Bueno, igual nosotras después nos vamos a encargar de armar un tipo un resumen de los tips que dimos, esto que hablamos de bajar el consumo de harinas, qué tipo de, bueno, cómo incluir la proteína, Sí, basándonos en la charla para que todos aquellos que tengan alguna duda después puedan ir a acudir a esa información que va a quedar escrita. Obvio que nuestra conversación va a quedar en el IGTV, así que el que quiere lo puede volver a ver, pero sí, después vamos a hacer tipo un resumen para que quede más a mano y más claro esto de, porque ahí volvían a preguntar cómo reemplazar la proteína de la carne, que un poco lo conversamos. sí. Y bueno, algo que no llegamos a hablar mucho, pero el tema de las grasas, que las grasas saludables sí son importantes, Las porque también grasas ayudan al buen funcionamiento de nuestro cerebro. Las grasas son esenciales, hay algunas grasas que son Sí, esenciales, la vitamina E también, que es una vitamina que llamamos liposoluble, la A, la D, la E y la K, que son vitaminas que sí, participan en procesos muy importantes del cuerpo. Pero bueno, hay grasas sí que consideramos saludables y que tienen que estar incluidas en la alimentación. Por eso hay personas que por ahí dicen, ah, yo no uso aceite. Aceite hay que usar todos los días, aceite de girasol, aceite de maíz o aceite de oliva. Nosotros en general sugerimos sí, los aceites puros, que no sean aceites mezclas, porque los mezclas suelen ser de menos calidad, sí, pero hay que incorporar aceites a diario, hay que incorporar frutos secos, que los frutos sí, secos son muy ricos también en las grasas esenciales y de buena calidad, y sí, las semillas también tienen grasas de buena calidad y las tenemos que sí, incorporar en la alimentación a diario. totalmente. Una recomendación de que las semillas y los frutos secos, activarlos para Ujú. que salgan todos los nutrientes que tienen adentro y también para ayudar a que toda su cubierta esa que los protege no nos dañe tanto a la hora de la digestión. Ujú. Ahí dice el tamoxifeno que le están dando, le genera mucha acidez, mucha molestia en el estómago. Ujú. Pero un poco puede ser lo mismo, quizás es muy fuerte la medicación, quizás tenga también una gastritis crónica asociada a la celiaquía, ¿o no, Fabi? Es Sí, como que tendría que verlo con el gastro. sí, con el gastro, porque seguramente le tienen que combinar con algún protector gástrico. Hay medicaciones que son muy fuertes, pero que sí Sí, o sí hay que usarlas, hay que tomarlas,
Entonces, si Sí, provocan malestar a nivel del estómago, tienen que pedirle al médico que les combine con algún protector gástrico. ni hablar. Mm. Sí, a mí varias veces me han dado medicación con protector gástrico y bien, Sí, nada, vamos bien. Pero sí, bueno, como dijimos antes, un poco este proceso lleva tiempo de curar todo nuestro sistema digestivo, que depende del momento que recibimos el diagnóstico, bueno, es como en qué condiciones lo vamos a tener. Pero lo importante es llevar una dieta equilibrada, como dijo Fabi. Nada, y cuidarnos, sobre todo no tener deslices en la alimentación para no dañar nuestro intestino. sí, tomarlo con Así, mucha conciencia, ¿no? Yo digo que, bueno, en general la alimentación de las personas que tenemos celiaquía es bastante más saludable que las de la población en general. Y digo que sí, todos tendríamos que ser por ahí tan cuidadosos con nuestra alimentación como lo somos las personas celíacas, porque es muy tal importante cual. cuidarse, tomar conciencia, elegir los alimentos que sean más saludables, porque eso es lo que nos está dando la energía al cuerpo, el material para que el cuerpo, bueno, si es en el caso de niños, crezca, se desarrolle, si Sí, es en el caso de totalmente. los adultos, se mantenga en buenas Sí, condiciones. Así que la calidad de la alimentación es la base de la salud. Entonces, ni los hablar. celíacos somos muy cuidadosos y tenemos que estar muy atentos y todos deberían ser un poco celíacos en ese sentido. Sí, sí, no es que queremos que sean celíacos, lo que No, queremos es es conciencia en la hora de comer. y como decía, bueno, Nos la van a sacar de importancia contexto, Fabi. de una buena masticación, de comer Sí. despacio, de disfrutar la comida, también eso es fundamental para la salud. Sí. Bueno, Fabi, te agradezco un montón, un montón. Por favor. Nada, un placer. Ya volveremos a reencontrarnos en más charlas, así que nada, hay un montón de temas de nutrición y salud para que podamos seguir hablando, que está buenísimo. Y Ujú. esto último que tocamos al final, el tema de las grasas, creo que también hay mucha confusión con ese tema, así que Sí, en cualquier momento lo vamos a encarar, porque dale. es un lío. Bueno, Sí, gracias Fabi, gracias, no, por gracias. favor. Qué lindo Gracias a vos haberte y visto. a todos los que nos escucharon ahí. Saludos a todos. Ni Gracias por hablar. Bueno, gracias chicos a acordarse. todos los que participaron y ahí veo que preguntan por controles. Bueno, después también vamos a compartir un poco de lo que dijo Flavia en su momento de los controles, Sí, porque sé que muchos quedaron las dudas y el video ya se borró, así que después lo vamos a ver que si podemos dejar algo en escrito. dale. Así que bueno, gracias a todos, linda tarde lo que queda, gracias Fabi y te mando un abrazo enorme. Nos Igualmente. vemos pronto. Chau, chau.